la mañana con 37 minutos, 8 con 37. Este café político constitucional le vamos a poner a este día, lunes 14 de septiembre. Están los abogados Rodrigo Enríquez, ya nos van a ver a los tres en pantalla, y el abogado Juan José Arcos. ¿Cómo estás, Juan José? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Bienvenido a ambos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. Partamos por su visión respecto, estamos a 40 días, casi 41 días del plebiscito constitucional, respecto de lo que se viene. ¿Se hará, no se hará? ¿Creen que es riesgoso por el tema sanitario o no? ¿Ya hay una decisión tomada? Parto contigo, Rodrigo. ¿Qué te parece lo que se está viviendo y lo que viene de aquí a los próximos 40 días? Mira, hace poco hubo ya nuevamente una decisión política de volver a decretar estado de excepción constitucional. Por lo tanto, no sería el primer plebiscito que Chile hace en esa situación. Recordemos que el del 80 fue en estado de sitio, así que es mucho más complejo que el estado de emergencia sanitaria que existe hoy día. Sin embargo, creo que es una decisión ya adoptada. No debería haber mayores problemas. Sin embargo, creo que también ha sido tan errática las decisiones que se han tomado respecto del manejo de la pandemia que probablemente estemos en una situación más compleja el 25 de octubre. Sin embargo, no debería haber mayores cambios respecto del itinerario fijado y probablemente tengamos plebiscito el 25. Ahora, como te decía, ya nos estamos acostumbrando al paisaje de ver militares en las calles, por lo tanto no debería tampoco ser demasiado influyente desde la perspectiva de realizar un acto de sufragio en dicha oportunidad. Juan José. ¿Qué tal? Mira, bueno, tomándome lo último, en todos los actos eleccionarios, la verdad que hay militares, así que no veo ese tema, a qué va ese comentario. Pero acá hay un tema que no tiene nada que ver ni con estados de sitio, ni con estado de emergencia, sino que tiene que ver con una situación sanitaria. Y a mí me parece de que debiera analizarse la situación de cada lugar, de cada provincia, de cada comuna, para ver si es posible o no realizar el plebiscito, y en aquellas comunas que estamos en cuarentena, diferirlo esto a una fecha donde haya seguridad. ¿Y por qué te lo planteo? Hoy día Magallanes está al borde del uso de ventiladores. Tenemos 19 personas aeroevacuadas. Yo me imagino qué es lo que va a ocurrir si llegamos todos en masa a votar ese día, y obviamente que esto puede ser un descalabro para el sistema sanitario magallánico. Entonces, a mí me parece que aquí hay que tener una mirada regional, hay que tener una óptica de región y hay que analizar situación a situación. Quizás se podrá votar en Puerto William, quizás se podrá votar en Cerro Sombrero, veo difícil que en Porvenir con la cantidad de contagios, y analizar situación a situación, porque obviamente que no puede ser que permanentemente se nos esté diciendo que no podemos salir de casa, que no podemos transitar, que tenemos que tener restricción vehicular, pero que todos nos inviten, a mi modo de ver irresponsablemente, a que el 25, ese día no va a haber COVID, ese día no va a haber contagio, ese día podemos todos salir a votar y ese día los ventiladores van a dar para todos. A mí me parece que no. ¿Crees que hay una intención detrás, Rodrigo, respecto de relajar un poco las condiciones de fiscalización? Porque la verdad acá no sé si se han relajado o no han resultado. Yo he sido una encuesta el fin de semana a través de redes sociales y prácticamente entre el 85 y 90% de las diversas redes sociales decía de que la cuarentena total en Punta Arenas no ha resultado. ¿Crees que se puede complicar esto en las próximas semanas? Mira, yo creo que hay que hacer una reflexión respecto de eso. Una de las cosas que creo fundamental hacer presente es que hoy día tenemos una crisis de legitimidad institucional. Por lo tanto, el mismo relajo o la misma forma que la gente ha tomado las medidas que ha dictado el gobierno tiene que ver con que no le creen. Es lamentable que estemos en esa condición y en esa situación. Sin embargo, tomando lo que dice Juan José respecto de las políticas regionales, nos damos cuenta de que tenemos unas autoridades inermes respecto de lo que se tome, de las decisiones que se tomen en Santiago respecto de lo que pasa en Punta Arenas. Así que no me cabe la menor duda de que, si bien es cierto, puede ser que no sea a propósito, tampoco se ha hecho nada para evitar de que la cosa no sea como está ocurriendo. De hecho, ayer Matamala lo hacía presente en el Tolerancia Cero, cuando decía, la cantidad de contagios que tiene Punta Arenas, si estuviera ocurriendo en Las Condes o en Santiago, estaríamos todos locos. Estaríamos en cadena nacional. Claro, estaría en cadena nacional.
pero como pasa en Punta Arenas no le importa a nadie. Y hay que ser honestos también en eso. Sin embargo, Punta Arenas tiene un ejercicio bastante interesante y que creo que es importante resaltar respecto de cuál es el entusiasmo sobre la postura de la prueba, que es la consulta ciudadana que se organizó por parte de la Unión Comunal Hernando Magallanes en el mes de diciembre del año pasado, donde hubo más de 15.000 personas que votaron. Y eso es llamativo porque si uno analiza, fue más que la votación, por ejemplo, que llegó en la última elección, por ejemplo, de consejeros regionales. Entonces, hay un entusiasmo, hay una circunstancia puntual, que no me cabe la menor duda que hizo relación con el tema sanitario, pero sin embargo creo que efectivamente, más allá de que sea exprofeso lo que se está haciendo por parte del gobierno, tiene que ver con la ineptitud o con la ineficacia en la toma de medidas. Ahora, lo bueno es que en Punta Arenas, gracias a la restricción vehicular, no se ha contagiado ningún auto. Así que... ¿Qué te pareció la restricción vehicular, Juan José? ¿Y algún comentario de lo recién dicho por Rodrigo? Mira, yo en lo particular no estaba muy de acuerdo con la restricción vehicular, pero sí puedo reconocer que este fin de semana se notó la baja en el tránsito. Se vieron menos autos, es verdad. Se vio menos vehículos. Ahora, no sé si eso se va a ver reflejado, yo creo que hay que esperar la estadística, porque tú sabes que los PCR que se tomen hoy día se van a ver reflejados el viernes. Hay que ver el día viernes si baja o no la cantidad de contagios. Yo la verdad que no soy experto en epidemiología, y no me quiero arriesgar a dar un pronóstico de qué pueda pasar de acá al viernes. La verdad que sería súper poco responsable, creo que son los doctores los que tienen que hablar si esta medida es buena o no, pero por lo menos ayer se vio que habían mucho menos vehículos en la calle. Juan José, ¿por qué hay que cambiar o no la Constitución? A ver, yo creo que más que cambiar o no la Constitución, el problema es el mecanismo que se está utilizando para el cambio constitucional. Y esta peligrosa plataforma de que los acuerdos tienen que adoptarse por 2/3 nos pone en una situación de hoja en blanco. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasa si no hay los 2/3? Y el profesor Atria, que fíjate que es de una línea política bastante distinta a la mía, él es ex militante del Partido Socialista, está creando un partido de izquierda, un partido independiente de izquierda, y fíjate de que lo que él plantea es correcto. Si no se logran los 2/3, la norma no va a entrar a la Constitución. Y eso es lo preocupante. ¿Qué es lo que puede salir? Porque distinto es si nosotros decimos, ok, vamos a hacer una consulta popular o vamos a hacer una asamblea constituyente sobre la base de una constitución que hoy día existe. Y lo que no quede regulado en la asamblea vamos a aplicar o mantener lo que teníamos. Incluso alguien decía mantener lo que teníamos en la Constitución del 25, que no hay mayores objeciones sobre esa carta fundamental. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy día, en la nueva Asamblea Constituyente que se vaya a hacer, para mí esto es una salida que la clase política dio a un problema donde estaban todos atorados. La gente salió el 18 de octubre a reclamar por mejores pensiones, por la corrupción a la política, salió a reclamar contra toda la clase política, contra los partidos políticos, y los políticos de taquito se sacaron el tema, creando este tema de vamos a hacer una constitución donde además nos vamos a pitutar todos, porque ahora es re fácil decir que no hayan reelecciones y total, todos vamos a ir a la convención constituyente, vamos a generar nuevos cargos para la clase política y nos vamos a sacar el foco de la mirada pública, volviendo a ser más encima de los protagonistas, porque salimos del tema que era lo peligroso, lo central para la clase política, que era analizar la corrupción en la política y cómo en Chile se habían hecho leyes bajo corrupción, y nos vamos a un tema totalmente distinto donde decimos, ok, le damos al pueblo que ustedes hagan la Constitución. Y ahí me parece que hay un problema. Ahí hay un problema porque la clase política lo que hace es tomar la creación de la Constitución como una forma, un salvavidas para salvarse ellos, pero por otro lado, el mecanismo que ellos utilizan, para mí es muy arriesgado porque pueden quedar muchas cosas fuera de la Constitución, como por ejemplo regulación del Banco Central, como por ejemplo regulación de Contraloría, que son principalmente los principales entes que debe tener cualquier Constitución moderna para el recto ejercicio de la política, tanto fiscal como de la política administrativa que puede ejercer el Poder Ejecutivo. Rodrigo. Bueno, coincido en el punto de que efectivamente esta es una salida política a una crisis social. Eso hay que hacerlo presente. Sin embargo, normalmente los países cuando tienen o experimentan una crisis de legitimidad como la que tiene Chile hoy día, necesariamente tienen que convocar a un nuevo pacto social. Y esto es importante tenerlo presente. O sea, hoy día Chile no puede seguir como está. Y eso hay que asumirlo.
O sea, no puede ser posible que hoy día tengamos una policía política. O sea, no es posible que hoy día, por ejemplo, las marchas del rechazo sean avaladas por carabineros y las que sean por el apruebo sean castigadas. O sea, hoy día tenemos un problema de crisis institucional a tal punto que nos hace llevar a reflexionar cómo llegamos a esto. Y ahí efectivamente todos tenemos que hacernos cargo. O sea, hablar de clase política personalmente entre Juan José y yo es una ridiculez porque nosotros perteneceríamos a esa clase política. Si bien es cierto, desde la perspectiva de la independencia o no en la militancia de un partido, somos parte de esa clase política y también estuvimos en algún momento en algunas gestiones de gobierno. Por lo tanto, creo que en ese sentido es un llamado que a mi juicio hubiera sido mucho mejor si en el momento cuando ocurrió el estallido social se hubiera hecho un llamado a elecciones generales. Creo que hubiera sido mucho más válido para el sistema que la clase política que estaba en cuestión, o por lo menos los gobernantes, hubieran puesto sus cargos a disposición. Y hubiera habido un mandato revocatorio como se hace normalmente, porque hasta cierto punto lo que estaba haciendo la ciudadanía era un voto de censura. Ahora, respecto de qué vaya a pasar con la famosa hoja en blanco, con los 2/3 y otras cosas, creo que hoy día es una construcción simpática la que se puede hacer a partir de muchas cosas, y lo voy a decir en esos términos que pueden sonar coloquiales, pero es porque tiene que ver con que hoy día en Chile tampoco están representadas todas las sensibilidades, particularmente a nivel parlamentario. Entonces, hoy día es un ejercicio democrático que dice relación con preguntarle primero a la gente si va a haber o quiere que haya una nueva constitución. Sin embargo, y esto es súper importante porque creo que es relevante destacarlo, la norma tiene un plebiscito de salida. Por lo tanto, incluso podría ser que a la ciudadanía no le guste la constitución que redacte la asamblea, o sea, perdón, la convención constituyente o la convención constituyente mixta. Y si a la ciudadanía no le gusta, va a seguir vigente la constitución del 80. Y eso hay que decirlo, independiente de los 2/3. Entonces, si no tuviera un plebiscito de salida, uno estaría dicho, oye, ¿sabes qué? Estamos obligados a hacerle caso a lo que diga esta convención, pero no es así. Y además ese plebiscito de salida se están haciendo todas las gestiones para que sea obligatorio. Tiene que ser un plebiscito obligatorio, el plebiscito de salida. Juan José, ¿qué opinas de lo que dice Rodrigo? Sí, bueno, Rodrigo tiene bastante asertividad en sus palabras, pero también yo vuelvo un poquitito a este tema. Construir una constitución requiere de conocimientos técnicos, esto no es al lote. Cuando se creó la Constitución, todo el mundo habla de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán fue uno de los miembros de la Constitución, pero la verdad que fue un panel de académicos liderado por el profesor Ortúzar. De hecho, la comisión se llamaba Comisión Ortúzar, donde habían también muchos miembros de la democracia cristiana, y dentro de eso estaba el profesor que a mí me tomó en el examen de grado, Alejandro Silva Acuñán. Impensable pensar que es un profesor que podía estar ligeramente siquiera cercano a la derecha, cuando era un profesor tremendamente crítico y que apoyó a la Vicaría de la Solidaridad en materia de derechos humanos. El modelo constitucional chileno, contrario a lo que todos creen, porque una cosa es el modelo constitucional y otra cosa es el modelo económico y cómo se implementa. El modelo constitucional chileno es el modelo alemán, que está creado por el Partido Democrático Alemán, que basa su teoría en Karl Lowenstein. ¿Y qué es lo relevante de una constitución? Y eso es lo que a mí me preocupa, que se pierda en esta constitución. La constitución es un elemento para frenar el poder estatal. Cuando tú vives en sociedad, le entregas el poder al Estado para que el Estado haga y deshaga. Entonces, la constitución es el elemento que te pone el freno al poder estatal. Primero que nada, te regula el poder estatal, te crea sistemas como la Contraloría que vigilan el poder estatal, el Tribunal Constitucional, que hay sectores políticos que lo critican, pero cuando al diputado Gutiérrez le sirvió, pucha que salió festejando el fallo del Tribunal Constitucional. Hay organizaciones como el Banco Central que regula la emisión de dinero, hay organizaciones técnicas que están como la Fiscalía, como el Poder Judicial, que hace que los funcionarios en Chile, por ejemplo, el Poder Judicial no sean funcionarios políticos, sino que sean funcionarios de carrera. Y por otro lado, tenemos derechos, que son derechos ciudadanos, que son establecidos como freno al poder estatal. ¿Qué es lo que sería peligroso? Que esos derechos y que esos frenos al poder estatal se pierdan, porque el Estado o quien tenga el poder no puede actuar en forma arbitraria. Y aquí el verdadero problema no es, fíjate, la Constitución, sino que es primero que nada que las leyes se fueron modificando
a partir de presión de ciertas personas o de cierto grupo económico. Y cuando Rodrigo habla, yo le encuentro razón. Si él me dice, bueno, todos fuimos parte en algún sentido de la clase política, pero yo distingo hacer política de lo que es clase política, porque yo no me imagino que haya muchos magallánicos con el poder de hablar con Andrónico Luksic y acordar una ley especial que beneficie a Andrónico Luksic. No me lo imagino. O hablar con las empresas, por ejemplo, que hicieron la ley de pesca y tener un acuerdo para hacer esa ley de pesca. Pero sí hay una clase política que está relacionada con estos estamentos de poder y que se ha ido corrompiendo y que ha ido haciendo leyes, no para las personas, sino que para esa clase política y para quienes apoyan y financian sus campañas. Léase Penta, léase Sokimich, y atrás de Penta y Sokimich tenemos el poder de las AFP que ha estado financiando a estas instituciones, colocándole dinero de todos los chilenos para que estas instituciones puedan, en definitiva, en una suerte de recirculación del poder, tener beneficios de ellos, tales cuales, como por ejemplo esta ridícula norma que creó la Comisión para el Mercado Financiero, que nos hace jubilar con una expectativa de 93 años, cuando en Chile el promedio de vida es de 79 años. Sí, eso es bastante insólito. Rodrigo, el origen de la Constitución del 80 en dictadura, algunos sectores del país dicen, ahí está el gran meollo, por eso hay que cambiar la Constitución. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, ayer hacía una reflexión respecto justamente de lo que plantea Lowenstein, aprovechando lo que señala Juan José. Efectivamente, Lowenstein dice que esta es una constitución, o sea, no lo dijo respecto de esta, pero eventualmente esta estaría dentro de la categoría de una constitución semántica, es un disfraz. Es la forma que el fáctico busca vestirse de lo que no es. Entonces da lo mismo si en la práctica la constitución se cumple, porque no es un traje, sino que es un mero disfraz, una mera mascarada. Ahora, esa mascarada, Ricardo Lagos se hizo cargo en 2005, hay que asumirlo también. Sin embargo, creo que efectivamente Chile hoy día está en otro contexto, y eso es una de las cosas que de partida tienen que decirse. Respecto de lo que planteaba Juan José, y tomando justamente este tema de los órganos, entre comillas, independientes que aparecen en la Constitución, es bastante llamativo que, por ejemplo, la Ley Orgánica Constitucional de Contraloría es la 10.336. O sea, es una ley mucho más anterior ya a la Constitución de 1980. Por lo tanto, lo que hace la Constitución de Política de 1980 es asumir a ese servicio y lo pone dentro de la Constitución. Órganos creados por esta Constitución tampoco son, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional estaba como reforma constitucional de la Constitución del 25 en el año 1970. El tema es que nunca entró en vigencia como tal. Lo que sí es bueno hacer presente que en Chile hoy día la separación de funciones del poder no está bien clara. O sea, el presidente tiene un 70% del poder en Chile, el Congreso tiene un 20% y el Poder Judicial un 10%. Entonces, acá en Chile no tenemos lo que ocurre en otros países donde existen los mecanismos de check and balance. ¿Qué quiere decir eso? Que si eventualmente, como ocurre en Estados Unidos, Trump y el Congreso se vuelven locos, por último está la Corte Suprema en la que puede parar la mano. Acá no existe eso. Acá si el presidente se vuelve loco tenemos ley de infraestructura crítica. Nadie lo chanta, nadie lo para. Tenemos ley antibarricadas. ¿Sí? Todo depende de la mirada que tenga el presidente. Porque además hay que hacerlo presente. En Chile, los jueces, por ejemplo, si bien es cierto son de carrera, son nombrados por el presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Los únicos que tienen una decisión de algún órgano distinto son los ministros de la Corte Suprema, que tienen que pasar por el examen del Senado. Entonces, desde esa perspectiva, tú te das cuenta que en Chile no existen órganos realmente independientes. O sea, al punto que el otro día el fiscal nacional es compelido por parte de la defensa particular de Daza, Mañalich y Piñera a cambiar de fiscal. Si bien es cierto, Abbott no aceptó esa circunstancia, hoy día las amenazas que se le hacen al fiscal nacional tienen que ver con cómo llegó a ese puesto. Las que plantea Longueira, las que plantea el otro. Entonces tampoco tenemos asegurado el principio fundamental del Estado de Derecho, cuál es justamente la separación de poderes. Entonces, desde esa perspectiva, creo que justamente tenemos que trabajar en un nuevo modelo de sistema de gobierno. Tenemos que avanzar hacia un sistema semipresidencial, y eso justamente se establece en una Constitución. Juan José.
Sí, volvemos al punto de partida. Claro, podemos trabajar en un sistema semipresidencial, pero a partir de una hoja en blanco, y eso es lo peligroso. Distinto sería que nosotros tuviéramos una base de trabajo, porque lo que puede pasar es de que si no hay 2/3, no queda regulado y no queda en la Constitución. Y pasa una ley simple después de... Pasa una ley simple, y eso es lo peor que puede pasar en teoría constitucional, que los órganos principales del Estado queden sometidos a una ley simple, porque va a bastar una mayoría relativa. Rodrigo, yo veo de que él es muy enfático en decir este tema de las minorías, de cómo las minorías no están representadas, cómo las minorías pueden ser avasalladas por parte de una mayoría relativa. Yo le cuento a Rodrigo de que si hoy día analiza la composición de ambas cámaras, el gobierno tiene el 45% de los parlamentarios, en Chile Vamos, pero si se unen los parlamentarios de la democracia cristiana, como ha ocurrido en diversas votaciones, el gobierno tiene el 57%. Y si las materias quedarían sujetas a una ley, el gobierno podría hacer y deshacer bajo esta lógica de que los temas quedan en el aire. Entonces, eso es tremendamente peligroso. Eso no puede ocurrir en un sistema constitucional moderno. Los sistemas constitucionales modernos, los cambios estructurales deben ser fruto del gobierno, de un consenso y no de una aplanadora. Y sobre lo que plantea Rodrigo, sobre esto de que los poderes no están suficientemente separados. Puede ser que en el origen haya interferencia del Ejecutivo, pero a Abbott lo designó Bachelet, y sin embargo Piñera tiene que estar con Abbott. La defensora de la niñez también la designó Bachelet, los comandantes en jefe que están hoy día los designó Bachelet. Entonces, y eso es parte del sistema republicano. ¿Cuál es la gracia? Que salvo los comandantes en jefe, los demás cuando son designados son inamovibles. ¿Cuál es la gracia? Sobre el control del presidente, que el presidente también está expuesto a la acusación constitucional y también puede ser destituido por el Congreso Nacional. Entonces, yo creo que hoy día la Constitución establece mecanismos y garantías, y que el problema no es la Constitución, el problema es la corrupción que ha habido detrás de muchas leyes en este país, y eso es lo que hay que cambiar. Y por otro lado, el tema para mí prioritario que generó el estallido social es el tema de las pensiones. Y resulta que el tema de las pensiones no se arregla a través de una reforma constitucional, sino que se arregla a través de una reforma a las facultades de la Comisión Médica Financiera. Miren, somos tan onunistas para tantas cosas, y resulta que la ONU nos dice, a través de la OMS, que la esperanza de vida en Chile es de 79 años. Bueno, es simple como eso, calculemos la esperanza de vida de los chilenos a 79, y las jubilaciones, claro. ¿Cuánto subirían, Mauro? Al doble. Sí, más o menos, ¿no? Hay varias proyecciones. Lo último, nos queda 1 minuto y medio, pero le voy a dar 1 minuto a cada uno. ¿Por qué rechazar o aprobar, Juan José? Yo estoy por el rechazo porque me parece que no deberíamos partir de una hoja en blanco. Es muy peligroso que temas que son constitucionales puedan quedar al arbitrio de una mera ley, y que cualquier gobierno de turno con una simple mayoría pueda desmantelar la institucionalidad del Estado. Me parece que esto es tremendamente peligroso. Debió haberse hecho de otra forma. Creo que esto no fue pensado. Creo que la clase política, fíjate, Mauro, que hoy día toda la clase política nos está llamando a votar por el apruebo. Y por algo es, ellos trataron de sacarse el pillo, por así decirlo, sacarse el problema que ellos tenían frente a la ciudadanía chilena por todos los actos de corrupción que habían hecho, y crean este sistema para salir ellos del foco, del epicentro del estallido social. Para mí, en la forma que está hecho, este proceso constituyente adolece de un grave riesgo para el país de dejar instituciones importantes al arbitrio de una ley. ¿Por qué aprobar, Rodrigo? Porque nada de lo que se está diciendo es efectivo, porque la famosa no es un tema de que vaya a pasar una ley. Ya, si no está regulado, va a seguir estando vigente la Constitución de 1980. El punto es que hoy día existe la primera vez la posibilidad de pronunciarse respecto a si se quiere o no una nueva Constitución. Yo personalmente es un tema que vengo hablando desde que partí haciendo clases de Derecho Político el año 2003. Creo necesario hace mucho tiempo que Chile debía tener una nueva Constitución, y lo creí también después del año 2005. Creo que era oportuno que Chile se hubiera regalado una nueva Constitución cuando cumplió 200 años de independencia. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo respecto de eso. Entonces hoy día existe la primera posibilidad de consultarle a la gente si quiere o no una nueva Constitución, y en segundo lugar, quién quiere que la redacte. Ahora, si somos claros respecto de lo que está ocurriendo en el mundo, en una de esas ni siquiera llegamos al otro año. Porque hoy día hay analistas internacionales que ponen incluso en tela de juicio la democracia norteamericana, o sea, hablando de que Trump incluso es capaz de desconocer
los resultados de una eventual pérdida de su elección en el mes de noviembre. Entonces, es interesante que hoy día Chile es una isla, nunca fue un oasis. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que hacernos cargo de que este oasis no está funcionando bien. Entonces, obviamente, uno de los mecanismos fundamentales para que funcione mejor es una nueva constitución. Ya veremos lo que esa constitución va diciendo, y además tiene varias trabas esta situación. O sea, decir que la constitución, mientras no se apruebe, va a estar como Chile detenido, no es tan así, porque en definitiva la propia ley estableció de que justamente la constitución vigente va a seguir siendo la de 1980 y, en el peor de los casos, ya para darle un poco, digamos, el golpe de gracia a la teoría del rechazo, es que tiene un plebiscito de salida. O sea, ya, si no nos gusta la famosa constitución que redacta esta convención constitucional, no se aprueba. Entonces, probablemente falta mucho para decir por qué no, pero privarse ahora de la oportunidad de decir apruebo, yo no estoy en esa faena. Juan José Arcos, Rodrigo Enríquez, un gusto de haberlos tenido en este café político constituyente. El primero, ojalá lo repitamos, van a quedar invitados, ojalá podamos conversar semanalmente los tres, o sea, ustedes dos también, yo empujo un poquitito, para que podamos dialogar, conversar y tener este contacto con la gente que está en sintonía tremenda, mucha sintonía abriendo esta jornada de día lunes, así que un abrazo para ambos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vamos a ver en los próximos días seguramente. Muchas gracias, Juan José, muchas gracias, Mauricio. Nos vemos, que les vaya muy bien. Chao, buen día. Chao, Juan José. Gracias. Chao, Rodrigo. Buenos días. Pausa y hablamos con el Seremi de Justicia, Fabián Mella, en los próximos minutos.